¿cómo se encuentran? Hoy les traemos a colación dos entrevistas que la verdad han sido bastante solicitadas. Y para esto tenemos a dos personajes que están acompañándonos en esta calurosa tarde. Ellos son el señor Jorge Ramírez y la señora Liliana Salazar. Personas que, si bien no son conocidas en el medio, tienen mucho para contar, y sobre todo en el ámbito que manejaremos hoy día, gracias a su edad y a la significativa cantidad de experiencias que han tenido. Y bueno, aclarando el tema del día, queremos adentrarnos en todo esto que trate de alguna forma la axiología, la cuestión de los valores y, por supuesto, para lograr introducirnos en las vivencias de estas dos grandes personas, abordaremos preguntas como ¿por qué es urgente educar en valores? ¿Cuáles son los valores pilares en la educación? Además, una pregunta bastante tensa cuando se trata de personas mayores, que es ¿por qué es vital respetar la forma de ser y pensar del otro? Y, por supuesto, queremos conocer qué es la sensibilidad en estos dos sujetos, basado en lo que saben y han vivido. Pero bueno, qué mejor que empezar con el señor Jorge Ramírez, quien será entrevistado por Lilian Morales. Estamos muy a gusto con su compañía y queremos escuchar qué tienen para contarnos, así que adelante. Buenas noches, señor Jorge Ramírez. La primera pregunta, ¿cuáles eran los valores fundamentales en la época de los abuelos? Primero de todo, muy buenas noches. Gracias por esta pregunta. Realmente, valores fundamentales, el respeto. En la época, hablemos ya de 50 años atrás, de la época de los abuelos, el respeto era fundamental, así como la palabra. La palabra era tan importante que cuando el abuelo compraba, o la época en que se hacían transacciones, por ejemplo, de comprar, vender una propiedad, una finca, si el abuelo con la palabra vendía esa finca, y eso era algo sagrado, era algo que ni una escritura pública, no había necesidad de acudir a una notaría. ¿Por qué? Por la importancia de la palabra. Muchas gracias. Segundo, ¿cuáles de esos valores crees que se han perdido hoy en día? El respeto. Desafortunadamente, hoy en día hay incluso dificultades dentro de las mismas familias. ¿Por qué? Porque ya no hay ese respeto, así como también se ha perdido la ética, se ha perdido ese aspecto de la moralidad que antes existía y que hoy en día desafortunadamente no ha desaparecido. Tercero, hay valores nuevos en la sociedad actual que antes no eran tan relevantes. ¿Cuáles considera que son? Bueno, acá incluye mucho la época, la parte tecnológica, las innovaciones tecnológicas y culturales, la era del Internet, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y esto ha implicado, por ejemplo, la parte tanto tecnológica como cultural, la parte de la conciencia ecológica que tiene que ver con el medio ambiente desde el punto de vista del calentamiento global, que es una realidad. Los polos se están derritiendo y esto ha generado que incluso el nivel del mar ascienda, y esto implica la desaparición de algunas ciudades que están sobre costeras. Cartagena, en Colombia, es una de ellas, por ejemplo. Ya ustedes observarán que en época de invierno el corralito de piedra se inunda, y eso ya es algo preocupante. Entonces vemos también la equidad de género, que es otro aspecto que tenemos que tocar necesariamente, así como la empatía global. Gracias a la tecnología y a la intercomunicación, estamos en un mundo totalmente globalizado. Cualquier cosa que ocurra en cualquier parte del mundo, por ejemplo en el mundo de la aviación, y se vuelve noticia que en menos de 5 minutos el mundo entero está enterado. Muchas gracias. Última pregunta, ¿qué valores del pasado deberíamos de recuperar? El respeto, Bueno. así como también la unidad familiar. Antaño, por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez estuve compartiendo con una familia en el sur de Colombia, en
Ipiales, y esas casas amplias que tienen su salón, comedor y la cocina, pero la cocina era gigante, eran esas cocinas de estufa de carbón, donde se reunían en las noches a cenar 4 generaciones, los abuelos, los hijos, los nietos, 4 generaciones allí, y se escuchaban las historias de los abuelos con total respeto, y había como ese conocimiento y esa unidad familiar que se ha perdido totalmente, así como la honestidad, la humildad, la gratitud, que antiguamente la ingratitud era fundamental y actualmente se ha perdido totalmente, así como también la palabra dada, que antiguamente la palabra era fundamental y en este momento se ha perdido totalmente. Muchas gracias, señor Ramírez, por la contestación de estas preguntas. Que esté muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad. Todos los éxitos. Ahora bien, una vez escuchada esta agradable interacción por parte de don Jorge, queremos escuchar a la señora Liliana Salazar, que será entrevistada por Lorena Rojas. Espero podamos apreciar de manera amena y amplia todo lo que percibe frente a las preguntas que planteamos en un inicio. Agradecemos que estés acá y por favor, Lorena, inicia. Nos encontramos hoy con la señora Liliana Salazar, a quien le realizaremos las siguientes preguntas. Hola Lili, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Lore, ¿cómo te va? Muchas gracias por permitirme este espacio para poderte realizar estas preguntas. Con todo gusto. ¿Cuáles eran los valores fundamentales en la época de los abuelos? Pues en la época de los abuelos primaba el respeto en todas sus formas, ¿no? Lo que pasa es que antiguamente el respeto también podría estar manifestado en temor o en miedo hacia los abuelos, porque pues tú sabes que lo educaban a las personas de una forma distinta, ¿no? Claro. Pues había que hacer caso. Incluso hasta en los colegios existía la famosa regla con la que le pegaban a las personas cuando no hacían caso. Entonces creo que era más bien un respeto infundado por el temor a ese tipo de cosas, de maltrato tal vez. Está el dicho famoso de que la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, Sí. pues, digamos que eso más que todo era un tema de respeto, sí, porque sí se respetaba más a los abuelos y sobre todo a la persona mayor y sobre todo a las personas que tenían cierto nivel de sabiduría, se los respetaba bastante. En otras culturas tal vez se sigue respetando, por ejemplo, como en las culturas orientales, pero acá en Occidente el tema es distinto. Cada día hay menos respeto por las personas, por cualquier persona, por los niños, por las mujeres, por los ancianos. Ya no hay tanto, ya incluso no hay temor. No hay temor, sí, eso te iba a Entonces, decir. pues ya se perdió eso completamente. ¿Cuáles de esos valores crees que se han perdido hoy en día? El respeto. El respeto. Claro. Es que yo considero que el respeto es uno de los valores más importantes, porque si no hay respeto, pues no hay nada. Esa es la base de las Sí, relaciones creo que es la sociales. base, ¿no? Claro. Entonces el respeto es que yo tengo un pensamiento y tú eres capaz de asimilarlo y pues podrás estar de acuerdo o no, pero Claro, no pasa nada. no pasar esa línea. ¿sí? Pero hoy día no es así. Bueno, y antes también, ¿no? Porque pues era un poco con el tema político, con los temas religiosos, siempre ha pasado eso, ¿no? Que Claro. las religiones se pelean entre ellas, que los políticos tenían un color, hoy no son tan marcados esos colores, pero finalmente es igual, ¿sí? De otras maneras. ¿Tú consideras que hay valores nuevos en la sociedad actual que antes no eran tan relevantes? Sí. ¿Cuáles serían esos valores para ti? Bueno, por ejemplo, el respeto por la mujer, Ah, ok, sí. porque nuestra sociedad ha sido muy machista, incluso nuestras sociedades han sido muy machistas desde mucho tiempo atrás, ¿no?
pero se ha venido cambiando esa mentalidad. Lo que pasa es que ahora se está confundiendo también ese tema, ¿no? Porque hay mujeres que no se dan su lugar. ¿Me hago entender? Sí. No estoy hablando de que tenga que quedarse en su casa, no, porque Claro. en mi caso yo pues soy convencida de que una mujer puede asumir cargos directivos y puede tener, estar empoderada incluso de una empresa o de lo que sea, lo puede hacer. Y se ha demostrado que hay mujeres que lo hacen. Pero hay mujeres que lo utilizan para otras cosas, que realmente pues no hacen que ese respeto también por la mujer se pierda. Claro. ¿Sí? Sí, te entiendo totalmente. Entonces pues bueno. Incluso eso se evidencia mucho en las marchas femeninas, porque no entiendo cuando alguien sale a protestar pues sus derechos y eso de una manera vulgar, por decirlo así, como Vulgar y exhibiendo, agresiva. claro, exhibiéndose y rayando las paredes y... Está el ejemplo de esta chica Epa colombiana, influencer, claro. entre comillas, Sí, porque es una mala influencer. claro. Entonces, pues date cuenta que ella, cuando ya quiso hacer las cosas bien, le cayó el peso de la ley. Sí. ¿Qué tan controversial es eso? Pues bueno, en un momento dado ella tuvo que haber pagado, creo que tuvo que pagar unas sanciones y unas multas, pero finalmente dañó un bien que es público y no tuvo en cuenta eso. ¿Sí? Entonces son cosas que tampoco están deberían estar dentro de la línea, o sea, eso es una línea muy delgada entre el respeto y lo que ya se pasa de lo que realmente tiene que ser. Entonces, pues bueno, hay casos en los que uno dice hasta dónde realmente una mujer puede llegar a utilizar esas cosas para hacerlo de buena manera. Claro. ¿Qué valores del pasado deberíamos recuperar? Pues es que yo a lo que voy con todo lo que te estoy diciendo es que simplemente el respeto es algo importante, ¿sí? Sea del pasado, sea del presente o sea del futuro, eso no tendría por qué haber cambiado. El respeto por las personas es primordial y sobre todo el respeto por la vida, porque tú te das cuenta que hoy la vida tampoco tiene ningún valor para nadie. Matan en la esquina y ya la gente lo ve como algo normal. Está como, no recuerdo la palabra, está como normalizado, valga la redundancia, ver que a una persona por robarle un celular la maten. Y pues el respeto por la vida también está completamente perdido. Entonces pues creo que a nuestra sociedad sí le hace falta como eso, como pensar más en los demás. Somos demasiado individualistas. Sí, es cierto, es cierto. Muchas gracias, Lili, por este espacio, por tu conocimiento, por tu sabiduría, por permitirme hacerte estas preguntas y pues te agradezco mucho por el tiempo. No, con todo gusto. Bueno, una vez terminadas esas maravillosas intervenciones por parte de estas dos magníficas personas, agradecería escucháramos las palabras de Juan Sánchez, un compañero de podcast quien nos mencionará una enseñanza o moraleja de lo que nos dejó el haber escuchado a Jorge y a Liliana. Él, al igual que todos nosotros, fue parte de esta aventura reducida a las palabras de los aquí entrevistados. Adelante, Juan. Valores del ayer y del hoy. En este podcast exploramos cómo han cambiado los valores a lo largo del tiempo. Hoy les traigo una conversación especial con doña Rosalba, una mujer de 78 años que trabajó como enfermera jefe en su juventud. A través de su historia podemos entender cómo era la vida en su época y qué valores marcaron su generación. Cuando le preguntó sobre los valores fundamentales de su juventud, respondió sin dudar: respeto, disciplina y solidaridad. Me contó que antes el respeto era una norma incuestionable, especialmente hacia los mayores y las figuras de autoridad.
En su profesión, la jerarquía se respetaba y los jóvenes aprendían de los más experimentados con humildad. La disciplina también era esencial. En la enfermería, los errores podían costar vidas, así que el compromiso y la responsabilidad eran clave. Pero lo que más la conmovió al recordar fue la solidaridad. Me habló de cómo antes la comunidad se ayudaba mutuamente. En los hospitales, los pacientes confiaban plenamente en el personal de la salud. Y en los barrios, los vecinos estaban siempre dispuestos a tender una mano. Le preguntó que los valores que se han perdido con el tiempo, y su respuesta fue clara. El respeto ya no es como antes. Ahora los jóvenes cuestionan todo, lo cual no está mal, pero a veces olvidan que la experiencia de los mayores también es valiosa. Además, veo menos paciencia en la gente. Todo lo quieren rápido, sin esfuerzo. Sin embargo, su visión no fue del todo nostálgica. Me dijo algo que me hizo reflexionar. Hoy hay valores nuevos que antes no eran relevantes. Por ejemplo, la equidad de género y la inclusión. En su época, muchas mujeres en la salud eran talentosas, pero enfrentaban barreras simplemente por su género. Hoy, aunque hay retos, se valora más la igualdad de oportunidades. También destacó que los jóvenes defienden su identidad y sus derechos con más fuerza. Y para cerrar la conversación, le preguntamos qué valores del pasado deberíamos recuperar. Su respuesta fue inmediata: la empatía. Antes, si alguien estaba pasando por un mal momento, no solo le mandaban un mensaje, sino que iban a su casa, lo escuchaban, le ofrecían compañía. Hoy en día, con la tecnología, nos comunicamos más, pero nos conectamos menos. Después de esta charla me quedé pensando en lo importante que es encontrar un equilibrio. Hay valores que han evolucionado para bien, pero otros que no deberíamos dejar atrás. Tal vez la clave está en rescatar lo mejor del pasado sin perder los avances del presente. Una vez ya finalizado este podcast, solo nos queda agradecer por el tiempo prestado por nuestros invitados y de antemano agradecerles también a ustedes, nuestros oyentes, por la atención prestada a estas perspectivas que, más allá de ser únicas, nos abren a ópticas del ser. Muchas gracias y hasta pronto.